Desde las arenas de Egipto hasta las legiones de Roma en el curso de la historia, nunca ha sido un accidente que hace que un imperio se levante y que lo destruye. Aquí, en La voz de la guerra. Introducción: el viento de la muerte. El día amaneció con un presagio. No era el sol, que quemaba la piel de los hombres en el sur de Italia. No era el miedo, que se podía oler en el aire como el sudor rancio. Era el viento. El Volturnon, un viento seco y caliente que soplaba desde el sureste, levantando nubes de polvo y arena, lanzándolas como proyectiles invisibles. Ese día, el 2 de agosto del año 216 a.C., el viento había elegido un bando. Soplaba directamente a la cara de 86.000 romanos. Imagina estar allí, el sonido ensordecedor de miles de hombres marchando, el choque de las armaduras, la lorica Amat, agolpeando contra los escudos Scutu M, el relinchar de los caballos nerviosos. Roma había vaciado su ciudad, había enviado a sus hijos, a sus padres, a sus senadores. Nunca antes, en la historia de la República, se había reunido un ejército de tal magnitud. 8 legiones romanas completas, más los aliados, sí, un mar de hierro y túnicas rojas que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Su objetivo era simple, brutal y directo: borrar de la faz de la tierra a un hombre que había avergonzado a Roma, un hombre que había cruzado los Alpes nevados con elefantes, que había emboscado a sus legiones en el lago Trasimeno, que se paseaba por Italia como si fuera su dueño. Ese hombre estaba al otro lado de la llanura, mirando y esperando a Aníbal Barca, el hijo del rayo. Mientras los romanos confiaban en su número y en sus dioses, Aníbal confiaba en algo más peligroso, en la mente humana y sus debilidades. Hoy, en La voz de la guerra, no solo vamos a narrar una batalla, vamos a diseccionar el momento exacto en que el mundo antiguo contuvo el aliento. Vamos a entrar en la mente del genio y en el corazón de la víctima. Bienvenidos a Canasan capítulo 1, la sombra de los Barca, para entender por qué 50.0 hombres morirían antes del atardecer. Debemos rebobinar la historia. Esto no comenzó en Italia, comenzó años atrás, en un templo en Cartago. Se cuenta que cuando Aníbal tenía solo 9 años, su padre, Amílcar Barca, un general invicto que odiaba a Roma con cada fibra de su ser, lo llevó ante el altar de los dioses. Hizo que el niño pusiera su mano sobre el sacrificio y jurara una sola cosa: nunca seré amigo de Roma. Aníbal no solo cumplió ese juramento, lo convirtió en su razón de vivir. Roma y Cartago eran las dos superpotencias del Mediterráneo. Roma era la potencia terrestre, una máquina de guerra disciplinada. Cartago era la reina de los mares, rica, comerciante y exótica. Pero tras la primera guerra púnica, Roma había humillado a Cartago, quitándole Sicilia, Córcega y Cerdeña. Cartago quería venganza, y los Barca eran la espada de esa venganza. Aníbal sabía que no podía derrotar a Roma solo defendiéndose, tenía que atacar el corazón. Su travesía cruzando los Alpes es leyenda, pero lo que hizo en Italia es la verdadera historia. Derrotó a los romanos en el río Tesino, los aplastó en el Trebia, los masacró en Trasimeno. En Roma estaba aterrorizada. Los ciudadanos miraban las murallas esperando ver a los monstruos cartagineses. El Senado, en un acto de desesperación, nombró a Quinto Fabio Máximo como dictador. Fabio entendió que no podía ganar en una batalla campal. Su estrategia, la estrategia fabiana, era evitar el combate, quemar los campos, cortar los suministros. Era inteligente, pero era humillante. Los romanos son orgullosos. ¿Desde cuándo Roma se esconde?, gritaban en el foro. Dadnos espadas y acabaremos con esos bárbaros. Cuando el mandato de Fabio terminó, Roma eligió la violencia, eligió el ataque total. Y así, eligieron a los arquitectos de su propia destrucción, a los cónsules Varrón y Paulo. En capítulo 2, 2 hombres, 2 destinos. El sistema consular romano era complejo. 2 hombres compartían el poder, alternando el mando del ejército día a día. En Canas, esta bicefalia sería fatal. Por un lado, teníamos a Cayo Torencio Varrón, un homo novus, un hombre
nuevo. No venía de la rancia aristocracia. Era hijo de un carnicero, según dicen sus detractores. Era populista, ruidoso y había ganado las elecciones prometiendo acción. Varrón representaba la ira del pueblo romano. Quería sangre. Y la quería ya. Para él la estrategia de esperar era cobardía por otro lado. Lucio Emilio Pauloán, un aristócrata de vieja escuela, suegro del futuro Escipión, el africano. Paulo era veterano prudente y respetaba la inteligencia de Aníbal. Sabía que enfrentarse a Aníbal en campo abierto, donde la caballería cartaginesa pudiera maniobrar, era un suicidio. Pero el destino es cruel. El día de la batalla, el 2 de agosto, el mando supremo recaía en Varrón. La historia cuenta que Paulo intentó disuadirlo. Varrón, no lleves a las legiones a la trampa, pero Varrón, cegado por la ambición y la presión política, ordenó izar el estandarte rojo en su tienda, la señal de batalla. No había vuelta atrás. En capítulo 3. Anatomía de los ejércitos. Analicemos las fuerzas que se enfrentaron ese día, porque la diferencia no estaba solo en los números, sino en la calidad y la composición. A la máquina romana en Roma alineó 80.0 infantes y 6.0 jinetes. El soldado romano, el legionario, era formidable. Llevaba una cota de malla pesada, lórica, un casco de bronce, geilea, y el famoso scutum, un escudo ovalado grande que cubría casi todo el cuerpo. Su arma principal era el gladius, una espada corta diseñada para apuñalar en combate cerrado, y el pilón, una jabalina pesada que se lanzaba antes del choque para inutilizar los escudos enemigos. La formación romana habitual era el quincunx, un patrón de tablero de ajedrez flexible. Pero ese día, Varrón cometió su primer error grave. Ordenó que los manípulos se cerraran. Quería peso, quería densidad. Convirtió al ejército romano en un bloque macizo, un martillo gigante destinado a golpear el centro de Aníbal. Renunció a la maniobrabilidad por la fuerza bruta. La horda de Aníbal tenía unos 40.0 infantes y 10.0 jinetes. Era un ejército políglota. En el centro galos e íberos. Los galos luchaban semidesnudos, con espadas largas y pesadas, impulsados por la furia. Los íberos, vestidos de blanco con bordes púrpuras, usaban la falcata, una espada curva capaz de cortar un brazo de un solo golpe. En los flancos de la infantería en los africanos libios. Estos eran la élite, veteranos curtidos, equipados, irónicamente, con armaduras romanas robadas a los muertos en batallas anteriores. Eran disciplinados y letales. En la caballería, aquí estaba la verdadera ventaja de Aníbal. A la izquierda, la caballería pesada española, y gal. A la derecha, la famosa caballería númida. Los númidas montaban sin silla ni bridas, controlando sus caballos con una cuerda y sus rodillas. Eran los jinetes más rápidos y ágiles del mundo antiguo. Aníbal miró al gigantesco ejército romano y no vio una amenaza, vio una oportunidad. Sabía que Varrón intentaría romper su centro, así que diseñó una formación que desafiaba toda lógica militar de la época. Capítulo 4. El despliegue del genio. Imaginad el campo de batalla desde el aire. A un lado, el rectángulo masivo y denso de Roma. Al otro, una línea delgada de Cartago. Pero Aníbal hizo algo extraño. Avanzó con sus tropas centrales, los galos y los íberos, hacia adelante, mientras dejaba a los flancos más atrasados. Dibujó en el suelo una media luna convexa, seomo, la forma de una D. La parte curva apuntaba hacia los romanos. Aníbal se colocó él mismo en el centro de esa curva, junto a los galos. Un general normal dirige desde atrás. Aníbal dirigía desde el punto donde el combate sería más feroz. Sabía que esos hombres necesitaban verlo para no huir. ¿Cuál era el plan? El plan se basaba en la psicología. Aníbal sabía que los romanos empujarían el centro. Él quería que lo hicieran. Su orden a los galos e íberos no fue vencer, fue resistir y retroceder lentamente. Si el centro retrocedía controladamente mientras los flancos se mantenían firmes, la forma de media luna se invertiría. Se convertiría en un saco, en una boca, pero era un riesgo
inmenso. Si la línea central se rompía demasiado rápido, el ejército de Aníbal se partiría en dos y serían masacrados. Todo dependía de la resistencia de esos bárbaros en el centro y de la velocidad de su caballería en las alas. El viento volturno soplaba más fuerte. El polvo cegaba a los romanos. El sol estaba en lo alto. Varrón dio la orden. Las trompetas seornu sonaron. El suelo retumbó. La bestia romana comenzó a caminar hacia la trampa. Cada historia que contamos es un eco de las decisiones tomadas en el campo de batalla. Un recuerdo que el presente no debe olvidar en sí. Estas voces del pasado te apasionan. Suscríbete a La Voz de la Guerra y activa la campana. ¿Qué secreto guarda la próxima página de la historia? Descúbrelo en nuestro próximo documental.